Vamos a tener hoy la primera parte de la conferencia 394 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Hay bastantes noticias, serán muy condensadas, pero una vez más para ver el panorama que hay por este mundo. Habrá segunda parte, no sé si tercera. Todo lo que vamos a dejar aparte de hoy tendrá que ver con Isaías, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, pero hoy nos vamos a centrar en todo el resto de cosas. Las primeras noticias de hoy tienen que ver precisamente con la creación de Dios y con dos cosas que todo y ser creación de Dios parecen sumamente distintas. Descubren que los perros pueden ver, entre comillas, con sus narices. Mirad qué artículo tan interesante. Científicos de la Universidad Cornell de Estados Unidos hallaron que los perros pueden utilizar sus narices altamente sensibles tanto para oler como para ver, entre comillas. El nuevo estudio, publicado en la revista Journal of Neuroscience, proporciona la primera evidencia de que el sentido del olfato de los canes está integrado con su visión y otras partes únicas del cerebro, arrojando luz sobre cómo estos animales experimentan y navegan por el mundo. Cuando entramos en una habitación, nosotros usamos principalmente nuestra visión para determinar dónde está la puerta, quién está en la habitación, dónde está la mesa, explicó Pip Johnson, autora principal del trabajo. Mientras que en los perros, este estudio muestra que el olfato está realmente integrado con la visión en términos de cómo aprenden sobre su entorno y se orientan en él, agregó. El equipo de expertos realizó resonancias magnéticas a 23 canes sanos y utilizaron imágenes de tensor de difusión, una técnica avanzada de neuroimagen, para ubicar las vías de la materia blanca del cerebro del perro, es decir, las autopistas de información del cerebro. Se encontraron conexiones entre el bulbo olfativo y el sistema límbico y el lóbulo piriforme, donde el cerebro procesa la memoria y la emoción, que son similares a las de las personas, así como vínculos nunca documentados con la médula espinal y el lóbulo occipital que no se encuentran en humanos. Hubo muchas personas que teorizaron sobre la existencia de esta conexión basándose en el comportamiento de los perros entrenados, pero nadie había podido demostrarlo. Esto es fabuloso, manifestó Ellen Jenkins, una experta veterinaria que no participó de la investigación. Una vez más nos damos cuenta que qué maravilla la creación de Dios, con qué perfección ha dotado a cada una de las especies, y desde luego es para pensar, qué maravilla todo tan bien hecho. Pero pasamos de una cosa muy de este mundo a algo que es de mucho más en el espacio. El telescopio James Webb revela la imagen más espectacular de la galaxia Rueda de Carro. Y nos dice que es una galaxia anular y además se encuentra en una etapa de transición a causa de una colisión a alta velocidad. Esto es lo que nos dicen, pero mirad qué fotografía tan preciosa. Desde luego, una auténtica maravilla, Creación de Dios arriba, abajo y donde sea. Una maravilla. ¿Os imagináis cuando estemos viajando hacia el cielo, cuando haya regresado Cristo? ¿Os imagináis por la eternidad pudiendo saber más de todas estas cuestiones, ver las grandes bellezas que Dios ha creado en esa inmensidad del espacio? ¡Qué maravilla! Bueno, pues pronto va a llegar, pronto podremos verlo. Bueno, y ahora lo que de momento vamos a ver, y eso es tocar ahora de pies en el suelo, sin olvidar lo otro, por supuesto, que es lo que nos debe mantener con la esperanza de seguir adelante.
ahora toca crisis. El Fondo Monetario Internacional alerta de una futura recesión global y descuadra las cuentas de Sánchez en España al recortarle sus previsiones económicas para 2022 y 2023. O sea, futura recesión global, por tanto, a nivel mundial, es lo que ya se ve venir. La FED vuelve a subir la tasa de interés clave, esto en Estados Unidos. Este es el cuarto incremento desde que la Reserva Federal empezó a subir los tipos en marzo. Estados Unidos entra en recesión tras sufrir otra caída del PIB y empeora los augurios de una crisis mundial tras el verano. Es una tras otra, ¿eh? Ya vemos hacia dónde va esto. La inflación en la eurozona alcanza un nuevo récord en julio, situándose en 8,9%. El Banco de Inglaterra trata de contener la elevada inflación con la mayor subida de tipos en 27 años. Vaya recital en un momento, ¿eh? Desde luego se ve venir la crisis por todos lados. Pero ahora atención a esta noticia que tiene que ver con España. El cardenal Cañizares dice, sin la fe católica no hay España. Vaya palabras, ¿eh? Mirad qué nos dice. El arzobispo de Valencia, en España, cardenal Antonio Cañizares Llobera, reivindica las raíces católicas de España y a su patrón, pues la historia de nuestra patria española está amasada, en efecto, con la figura del apóstol, que no se sabe si en verdad llegó aquí, imaginaos, ¿eh? Pero bueno. El purpurado afirma que sin la fe transmitida por los apóstoles ni hay España, ni se puede entender la España que hay, y trae esta reflexión a colación del hecho de que el día de Santiago Apóstol, 25 de julio, no sea festivo en toda España, solo en algunas comunidades autónomas según los años. Sí, les duele que ya no haya tantas fiestas como en la época de Franco, que eran fiestas seguidas y todas que tenían que ver evidentemente con cuestión católica. Pero qué interesante lo que llega a decir. Sin la fe transmitida por los apóstoles ni hay España ni se puede entender la España que hay. Se nos habla aquí, con la figura del apóstol, hace referencia a Santiago, pero el que sí sabemos que más fácil llegó aquí fue Pablo. Y de ahí lo que hemos tratado ya en temas que tenían que ver con lo que se fue evangelizando en la zona de Italia, en la zona de aquí donde estamos. Por eso son cosas que se deben conocer. Pero bien, ya veis que para ellos España tiene que ver con esto, pero claro, evidentemente esto es para ellos catolicismo, ¿eh? Sí, sí. O sea, los apóstoles eran católicos, en definitiva, para ellos. Bueno, sigamos viendo. No acabo de entender cómo el patrón de nuestra nación española, de la patria de todos cuantos vivimos en las distintas comunidades, no nos une en una fiesta común, señala el arzobispo de Valencia. Más aún, el cardenal Cañizares ha ensalzado la figura de Santiago Apóstol y la fe que llevó al pueblo español como origen, junto a San Benito de Nursia, de la conciencia de Europa, por una parte, y por otra, del ser de gran parte de la América descubierta. Es mucho, en efecto, lo que España, Europa y América deben a Santiago. Su legado, que es el testimonio de la fe de Jesucristo, está en nuestras raíces, aclara el purpurado. De Pablo no dice nada, ¿eh? Se está centrando en otra cuestión, ya lo veis. En este sentido, incide en que la identidad de estos pueblos es incomprensible sin el cristianismo, porque todo lo que constituye nuestra gloria más propia tiene su origen y consistencia en la fe cristiana que ha configurado el alma de nuestros pueblos. Sí, fe cristiana entre comillas, porque quiere decir fe católica. Y sí, así se ha configurado España, pero ¿a base de qué? Como hicieron también en partes de Europa, masacrando a los que creían distinto. Léase cátaros, que era como valdenses, como albigenses, con creencias correctas, no como han pretendido hacer creer que tenían unas creencias que básicamente eran una locura y un espiritismo y fuera de lugar, ¿eh? Y por si fuera poco, luego llega el movimiento protestante y ya sabéis lo que hicieron también, ¿no? Aniquilarlos. Bueno, pues el que no era aniquilado debía huir. Que se lo digan a los traductores de la Biblia, ¿verdad? Y eran frailes, eran monjes, y tuvieron que huir porque aceptaron la verdad que sabían hasta ese entonces. Bueno, pues esa es la configuración de España, donde ha imperado el catolicismo y lo demás, que ha sido cristiano mucho más auténtico, ha sido masacrado. Pues esa es la auténtica realidad.
Pero luego dice en Fe y Desarrollo, el arzobispo de Valencia expone que la configuración de Europa bajo el signo de la cruz tiene consecuencias directas sobre el progreso y la libertad de los pueblos, ya que del ser cristiano se deriva la defensa de la dignidad del hombre, su verdad y libertad. Qué interesante, ¿eh? Ahora sí, ahora es dignidad del hombre, verdad y libertad, y cuando les convenía, nada de nada, ¿eh? Y eso a otros cristianos que creían mucho mejor que ellos, en la verdad bíblica, sí. Así, el cardenal Cañizares recuerda que no hay desarrollo ni progreso humano al margen de la verdad del hombre, y menos aún en contra de ella. Madre mía. Al tiempo que explica que la fe permite al hombre conocerse a fondo, descifrar el enigma de su existencia, situarse justamente en su libertad. Cómo se llenan la boca de libertad cuando hicieron lo que hicieron y cuando volverán a hacer lo que volverán a hacer. Porque eso es profecía y se va a cumplir. Y eso ya lo conocemos. Por desgracia, tanta gente de este país no. El purpurado aclara que no pretende volver a una vieja cristiandad, sino que España se vuelva a encontrar a sí misma, que sea ella misma, que descubra sus orígenes y avive sus raíces, que reviva aquellos valores que hicieron gloriosa su historia y benéfica su presencia en otros continentes. Bueno, todo se debería matizar bastante, ¿eh? Por eso, recuperar una fiesta común en España con motivo del día de su patrón, Santiago Apóstol, y avivar las raíces que él nos evoca, podrían contribuir en alguna medida a esa reconstrucción. Por tanto, una vez más, con esa fiesta que pretenden, que es recatolización, porque va a esto. No paran, ¿eh? No paran. En fin, que así está España, comparado con otros lugares donde el protestantismo sí pudo arraizar. ¿Y cómo quedamos? Pues mucho más atrasados en todo. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Bueno, en fin, sigamos. ¿Algo más agradable o no? Depende. Ciencia y tecnología. Mirad, crean una piel artificial para que los robots puedan sentir dolor. La piel cuenta con sensores que detectan cuando algo ejerce demasiada presión sobre ellos y aprende a retirarse cuando intentan volver a infligir daño. O sea, va aprendiendo, ¿eh? Y todo esto lo quieren ir aplicando a la robótica. Sí, por tanto, ya podéis imaginaros que cada vez Terminator más cerca. Científicos israelíes crean los primeros embriones sintéticos del mundo sin necesidad de óvulos fertilizados. Este enfoque podría convertirse en el futuro en una fuente confiable de células, tejidos y órganos para trasplantes, defienden sus creadores. ¡Qué avances, eh! Y aquí veis el desarrollo de embriones sintéticos de ratón. Sí, sí, de ratón. Parche adhesivo es capaz de sacar imágenes tan nítidas que se pueden ver los órganos internos. El futuro del ultrasonido. Estos parches podrían convertirse en productos de imagen portátiles que los pacientes podrían llevar a casa desde la consulta del médico o incluso comprar en una farmacia. Y así pueden verlos por dentro, para que me entendáis, ¿eh? ¡Qué avances! Con un parche solo. La compañía que cría embriones humanos para hacerte trasplantes. Después de que en un laboratorio israelí anunciara la creación de embriones de ratón sin usar esperma, que es lo que hemos visto antes, óvulos o útero, ahora una empresa del mismo país quiere hacerlo con humanos. Vaya cómo van con la ciencia. Bueno, pues ahora vamos a otras cosas que sí que nos resultan muy agradables, tristemente, dando noticias de Latinoamérica. Empezamos por Colombia. Matan a tiros a un policía en Colombia y ya son 35 los agentes asesinados mientras estaban de servicio en 2022. Y todo esto dicen que viene perpetrado por miembros del Clan del Golfo, que además pagan muy bien para aniquilar a los policías. Vaya panorama, ¿eh? Indepaz reporta 2 nuevas masacres que dejaron 6 jóvenes muertos en el norte de Colombia. Y en México, Margarita y Luz Raquel no son excepciones. Por lo menos 47 mujeres han sido quemadas este año en ese país. Vaya plan, ¿eh? Vaya plan. Hallan los cuerpos de 9 hombres y 2 mujeres en una fosa clandestina. Enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes deja 13 muertos. Todo esto en México. Y ahora noticias como en los días de Noé, como en los días de Lot, que ya sabéis cómo iba todo, ¿no? Un auténtico desastre. Pues bueno, mirad, más de la mitad de las adolescentes de Barcelona, esto sí, está a 100 kilómetros de aquí, en Cataluña, se definen como lesbianas o bisexuales.
a un 48,5% de las chicas y un 77,7% de los chicos adolescentes solo les gustan las personas de su mismo género. ¿Por qué será? Pues no hace falta decir que desde luego las campañas mediáticas que se han hecho a favor de todo ello verdaderamente han dado sus frutos. Y ya veis el destorote que hay ahora. Y Jesús lo dijo, como en los días de Noé, como en los días de Lot, lo estamos viendo delante nuestro. ¿Y qué va a pasar después? Pues ya lo sabéis, son las señales del fin. Son las señales del fin. Sí, y tantos aún no quieren creer en esto. Bueno, pues nada, que vengan aquí, que vean las gotas que tenemos del azufre caído en Gomorra. Y eso estaba en el relato bíblico y dice, ¿por qué pasó? ¿Aprenderemos la lección? Parece ser que no, ¿eh? Qué lástima. El gobierno de Alemania presenta un proyecto de ley que permitiría a todo ciudadano cambiar en su documentación de género una vez al año. En caso de aprobarse, los interesados podrán elegir un nuevo nombre y género, incluso sin necesidad de una cirugía de reasignación de sexo. Ya vemos qué tipo de noticias, ¿no? Bien, pues, ¿qué se añade a todo ello? Lo que está pasando continuamente, cada vez más, claro que sí. Accidentes. Un autobús se precipita por un barranco en Nicaragua y provoca 16 muertes. 12 muertos y más de 30 heridos tras accidentarse en un autobús en Croacia con peregrinos polacos. Migrantes. 5 migrantes mueren al ser obligados por traficantes a saltar de un bote cerca de las costas de Puerto Rico. Y tema de pestes. La OMS pide a los gays reducir la cantidad de parejas sexuales ante el avance de la viruela del mono en el mundo. Hasta el momento se han notificado 18.000 casos en todo el mundo, el 70% en Europa, y en España que nos llevamos la palma, ¿eh? Bien, pues mira por dónde, da la sensación como ahora tendrán que apretar para que esto no vaya a más, ¿y de qué modo? Reduciendo la cantidad de parejas sexuales entre los gays. ¿Se tendrá que volver a la moral también para evitar según qué cosas? ¿O esto hará que se vendan aún más vacunas también? En fin, que sea como fuere, el terror ya empieza a cundir. No falla. Pero qué curioso, las cantidades de gente que lo están sufriendo siguen yendo a más, no van a menos. Y no todos son por cuestión sexual, pero la gran mayoría sí, y de este tipo de relaciones. Bueno, pues veremos si al final en el retorno a la moral también tendrá que entrar esto. Ya veremos. Ante el aumento de casos, lo cierto es que debemos estar preparados para un goteo de muertes a partir de ahora, y alguno ya ha ido muriendo, ¿eh? Rusia apunta a una nueva teoría en el origen del coronavirus, y ¿sabéis a quién culpan? A Estados Unidos. Sí, por todos esos lugares que tienen, donde desarrollan, ya sabéis qué, cuestiones que desde luego pueden llevar a provocar virus. Bueno, pues ahora ellos lo lanzan. Veremos qué termina pasando con esto. El caso es que ya veis, esto va más allá, una vez más, de que ha pasado y ya está. No, es que está implicando a dos grandes potencias del mundo, no dos, sino tres, porque ahora es no solo entre Estados Unidos y China, sino que Rusia se mete por en medio. También en esto, claro. Terremotos. Fue muy fuerte, al menos 4 muertos y decenas de heridos tras un potente terremoto en Filipinas. Lluvias e inundaciones, al menos 312 muertos por fuertes lluvias monzónicas en Pakistán. Graves inundaciones dejan al menos 56 muertos en Irán. Aumenta a 37 el número de muertos por inundaciones en Kentucky, en Estados Unidos. La lluvia deja 8 muertos y 6 desaparecidos en Corea del Sur. Pero en un lugar mucha lluvia, en otro tan poquita, ¿eh? Ya lo veremos. Pero antes, incendios. Al menos 8 muertos por un incendio en un albergue en Moscú. 13 muertos y más de 40 heridos en el incendio de una discoteca en Tailandia. Dicen que para salir la gente tenía que cruzar por el fuego. Vaya plan, ¿eh? El incendio en el puerto de superpetroleros de Matanzas deja ya casi 80 heridos y 17 desaparecidos en Cuba. Tormentas. 20 personas mueren tras ser alcanzadas por rayos en la India. Y mueren 3 personas tras el impacto de un rayo cerca de la Casa Blanca en Estados Unidos.
Y ahí tenemos, llueve mucho en unos lugares y en otros, sequía. Europa, camino de la peor sequía de la historia en los embalses españoles, con el volumen de agua para consumo más bajo en una década. Y Europa, desde luego, pasándolo mal, porque la sequía es tremenda. Noticia ahora para Oriente Próximo, concretamente el Líbano. Libaneses toman por asalto las panaderías a medida que se profundiza la crisis alimentaria. Qué panoramas, Y todo esto temen que pueda haber revuelta. Y en China, un hombre mata a 3 personas a puñaladas en una guardería. Vaya panoramas. Ahora noticias para Estados Unidos. Conmoción por un triple parricidio. Una madre mata a sus 3 hijos y después se quita la vida. El FBI registra la mansión de Trump en Florida en busca de documentos confidenciales que podría haberse llevado sin permiso. Ya veis, parece que hay una caza hacia Trump, ¿Todo esto qué va a causar? Pues bueno, quizás sí que es una caza hacia él, pero desde luego lo que está provocando es que vuelva a haber más bipolaridad, unos más a favor de él y otros más en contra, y la nación partiéndose por la mitad. Y ahora dibujos animados, mirad qué noticia. Critican a Netflix por incluir romance lésbico en serie infantil de Jurassic World, que es para niños que hasta de unos 7 años y así. Bueno, ya lo veis que cómo no va a haber las apetencias sexuales de la juventud si desde niños ya les están poniendo, inculcando ciertas cosas, ¿no? Luego nos extraña que crezcan un poco y tengan una tendencia que no es precisamente en conformidad a la voluntad de Dios, pues no debe extrañarnos. Pero mirad esto también, protestantismo apóstata, vaya imágenes, esto no es una mujer, aunque vaya de mujer. Mirad, es un artículo católico para aclarar algo que sucedió, porque era un vídeo que estaba corriendo mundo. Hubo un evento drag queen en una iglesia católica en Nueva York, esta es la verdad. Pues resulta que no era precisamente en una iglesia católica, sino en una iglesia episcopaliana, la rama estadounidense de la iglesia anglicana. Bueno, pues así está todo. ¿Qué podemos esperar del protestantismo? Pues lo mismo ya que todo, perdición por todos lados. Y hablando de perdición por todos lados, entramos en el tema de Vaticano, próximo viaje papal que tiene que ver con ecumenismo y será en Kazajistán. El Vaticano anuncia el próximo viaje apostólico del Papa Francisco. ¿Y cuándo será? Del 13 al 15 de septiembre. ¿Y de dónde? Será el 7º Congreso de Religiones Mundiales y Tradicionales. Y allí además se deberá encontrar con alguien que tiene que ver con Rusia, sí. Pero sobre todo ahora, ¿esto de qué va? De ecumenismo. Y mientras, como decía la profecía, todo el mundo en pos de la bestia, y como cada semana suele pasar, o cada mes, unos cuantos, el Papa recibe en audiencia ahora al presidente de la República de Fiyi. ¿De qué tratan? Entre los temas tratados en las conversaciones en la Secretaría de Estado, el cambio climático, la necesidad de un mayor compromiso para salvaguardar la casa común, las buenas relaciones mutuas y la contribución de la Iglesia Católica al desarrollo del país. Y así se van ganando a unos y a otros. Y más ecumenismo de Kazajistán. Precisamente el presidente del episcopado dice: Francisco nos trae un modelo de fraternidad. Monseñor Jesús Luis Mumbiela Sierra explica que la participación del pontífice en el próximo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales es un gran logro. Servirá para subrayar nuestra vocación de ser un ejemplo de convivencia pacífica entre diferentes etnias y religiones. La nación se ha embarcado en un sólido diálogo intercultural e interreligioso que está enriqueciendo a toda la sociedad. Por tanto, puestos como un ejemplo, todos unidos en un ecumenismo interreligioso. La verdad importará un rábano, pero el caso es estar unidos de algún modo. ¿Quiere decir que porque tú creas en la verdad no puedes estar a bien con los demás? Claro que sí, pero de ahí hacer el paso ecuménico, eso ya es otra historia, porque eso es traicionar a Cristo. Y dentro de este apartado incluimos algo de Isaías, Daniel, y es lo que os decía, el Papa tiene que ver a alguien más cuando vaya por allí. Pero bueno, mirad esto, el Papa recibe al nuevo patriarca metropolita de Moscú, Antonix de Volokolamsk. Vamos a ver qué nos dicen.
Pues ya veis, esto no se produce porque sí. Primero se encuentra en el Vaticano, para después el Papa irá a Kazajistán y allí se encontrará con Kirill. Por tanto, algo se prepara en relación al Vaticano y Rusia, y eso debemos seguirlo muy, pero que muy de cerca. Más sobre todo si vemos los temas de Gog y Magog. Y ahora ya, para ir finalizando, apartado para Israel, Hezbollah vuelve a amenazar a plataforma de gas de Israel. Jugar con el tiempo es inútil. Ya amenazan con atacar la plataforma de gas. Nasrallah advierte sobre un enfrentamiento militar con Israel por el gas en el Mediterráneo. El líder de Hezbollah interpreta la pasividad de Estados Unidos e Israel como debilidad. Fijaos, como siempre, por en medio debe haber gas, petróleo. La cifra de muertos por la operación aérea de Israel en la Franja de Gaza asciende a 32, incluidos 6 niños. Sí, porque vaya ataques han habido, ¿eh? Y claro, unos no se quedan cortos y los otros tampoco. De momento, ahora parece ser que han firmado un acuerdo de paz. Veremos lo que dura. Y nosotros terminamos viendo todo este panorama con algo que escribió Ellen White en Eventos de los Últimos Días, está recopilado, y era un escrito de 1872 que, cuando vemos tantas cosas como las que hemos visto hoy en un momento, nos dice esto: las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. A veces solo vemos que es la desgracia y ya está, de cualquier cosa, de cualquier problema que tengamos, de cualquier tentación, de las mil y una cosas, ¿eh? Pero no nos damos cuenta que todo esto el Señor lo debe utilizar para refinarnos, ¿eh? Nos santifica, nos hace dignos, dice, de su alfolí celestial, para poder estar con Él. Porque si no vamos puliendo nuestro carácter, no hay nada a hacer. Y por desgracia, la mayor parte de veces, para pulirnos bien, necesitamos pasar por cosas nada agradables. O muy poco agradables, depende. Pero es la forma de ir creciendo como carácter para estar con Cristo. ¿Verdaderamente nos damos cuenta de eso? ¿O cuando nos vienen las adversidades, problemas, desgracias, nos da por maldecir a Dios? Y no somos conscientes de que en verdad se hace para qué. Ya sabéis que al creyente todas las cosas le ayudan a bien. Cuesta, a veces entender eso, pero es así. Y el Señor no nos hace cosas para fastidiar, nos hace cosas o deja que pasen cosas para que vayamos yendo en su sintonía y nos demos cuenta que lo importante es prepararnos para lo que viene, la eternidad. Nosotros terminamos aquí esta primera parte. Próximamente la segunda, que tendrá que ver ya directamente con las noticias de Isaías, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis. En definitiva, todo lo que está pasando ya y de lo que se prepara y que ya estamos mostrando en los temas de Gog y Magog. Maranata 2031. Dios os bendiga.